No hay nada que cure más enfermedades y que dé más salud que el placer. Esto lo sabemos por el efecto placebo, que ha sido muy estudiado y documentado. Es más, los medicamentos antes de comercializarse tienen que recurrir al placebo para ver hasta qué punto su influencia es simplemente algo mental. Está muy documentado que una pastilla de azúcar, un placebo, tomada al día, si bien no cura enfermedades graves, sí que produce alivio de síntomas y cierta mejoría en la enfermedad. Y esto es curiosísimo. Y se sabe que es por el placer, por la paz que provoca esa pastilla diaria durante un tiempo. Se relaja el cuerpo, entonces segrega hormonas y su confianza hace que se robustezca y revitalice nuestro organismo. Esto es así y está muy documentado el efecto placebo, se estudia mucho. Entonces, si un pequeño momento de paz, de placer, produce un cambio tan grande en el organismo, ¿qué sería si tuviéramos 24 horas de placer al día? Sería increíble, nuestro cuerpo se robustecería y estaría pletórico de salud. Ahora bien, ¿cómo llegar a conseguir placer las 24 horas del día? Esta es la cuestión. Pues para llegar aquí, simplemente habría que centrarse en la cuestión, habría que estudiarlo, habría que profundizar en ello, habría que ver qué es lo que da más placer, de qué forma da placer, cómo aumenta el placer. Yo tengo mi método. Aquí abajo en la descripción lo dejo. El libro está gratuito en formato digital y si lo preferís en papel lo tenéis en Amazon. Es un método más, pero sí que he dedicado tiempo a estudiar esta cuestión. Pero preguntémonos, a nivel de sociedad, de política, de subvenciones, de ONGs y de gente en general, ¿cuánto se dedican a estudiar el placer? Y cómo aumentarlo. Y cómo hacer que crezca. Y cuáles son sus dinámicas. No se estudia nada. El placer simplemente se deja a la apetencia de cada individuo y a lo que le surja en cada instante. No se analiza el placer como algo objetivo y ver cuáles son sus mecanismos y de qué forma hacerlo crecer. ¿Y cómo es posible que esto ocurra? Pues simplemente porque estamos dentro de una cultura, dentro de una civilización occidental, donde el placer siempre ha sido detestado. Porque el placer impide conseguir grandes logros. Nuestra cultura está impregnada de personajes como Alejandro Magno, Julio César, Jesucristo, personas que sufrieron lo que no está escrito. Unos para conquistar y otros para ofrecer su vida por el mundo. Y tantos aquellos que se dedican a conquistar para conseguir cada vez y cada vez más, como aquellos que entregan sus vidas autonegándose para mejorar la vida de otros. En los dos extremos tenemos individuos totalmente lejanos del placer. Y como resultado nuestra sociedad está totalmente ajena del placer y lo que más importa en nuestra sociedad es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la negación, la dedicación. Y aquí coincide todo el mundo, izquierdas, derechas, religiosos, ateos. No hay voces discordantes a este nivel. No hay nadie que diga que el placer es lo más importante y que hay que estudiarlo, trabajarlo, enseñarlo, practicarlo y ver cómo aumentarlo hasta llegar al éxtasis. No. Pero es que incluso las filosofías del placer, como pueden ser el hedonismo o el utilitarismo,
son eso, son ideologías. Es decir, que centran el placer en la razón, cuando la razón solamente es una unidad de placer entre 25. Y por lo tanto, cuando solamente el placer se ve desde el punto de vista de la razón, al final acaba dejando de ser placer. Es el placer lo que tiene que predominar, y no las situaciones que dan placer las que predominen ante el placer. Me explico. El placer es lo más importante y tenemos que ver cuál es su dinámica, y es el placer siempre la guía que tenemos que poner. Y en nuestra sociedad se hace al revés. Se pone el centro en las cosas que dan placer. Y de esta manera se quiere acceder al placer. Pero esto es absurdo, porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, me da placer viajar, o fumar, o beber, o lo que sea. El placer se extingue. El placer se extingue con la puesta en práctica. Si viajo mucho, el placer desaparecerá. Si fumo mucho, el placer desaparecerá. Si bebo mucho, el placer desaparecerá. Incluso si tomo drogas. Si yo empiezo a consumir drogas en un principio es por placer, pero a base de consumir y consumir, el placer desaparece y se convierte en una adicción, y simplemente tomo drogas para evitar el dolor. Luego no hay placer en los adictos a las drogas. Estúdiese las adicciones. No hay placer en los adictos al tabaco. Hay evitar dolor. Cuando más fuman es cuando están estresados, para evitar la ansiedad. No hay placer en la gente adicta a viajar, porque no hay adictos a viajar. Nadie se puede estar permitiendo viajar todos los días. Quizás por esto sea una de las cosas que más se utiliza para el placer, ya que como se hace esporádicamente, el placer no desaparece. Pero hay muchas más cosas que dan placer, y no podemos caer siempre en las mismas. No podemos caer siempre en el viajar, en la fiesta, en la música, en la película, en el libro. Ahí no hemos desentrañado qué es y cómo funciona el placer. Y nunca lo vamos a desentrañar ni vamos a saber qué es el placer, sencillamente por lo que ya he comentado, porque vivimos en la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. Y solamente cuando lleguemos a penetrar en el placer, estudiándolo, dedicando tiempo y debatiendo sobre él, solamente entonces podremos realmente aumentar muchísimo el placer en nuestras vidas. Y solamente entonces empezarán a desaparecer las enfermedades y empezará a aparecer la salud, no solamente del cuerpo, sino también de nuestro planeta. Porque los placeres son algo de nuestra percepción mental. Y por lo tanto no necesitaremos consumir mucho para producirnos placer, ni siquiera necesitaremos viajar o comprar grandes cosas. Porque el placer es una percepción de la mente, y por lo tanto, dando una orientación adecuada a nuestra mente, el placer aumentará muchísimo. Un ejemplo sencillo: a la hora de comer o desayunar en un espacio tranquilo por la mañana, tomaros la comida pensando en lo que queráis, y luego probar a tomaros la comida siendo conscientes y aplicando vuestra mente, vuestra atención a conectar con el alimento y saborearlo en profundidad. No hay color. Por lo tanto, la mente influye mucho en la percepción del placer. Y el placer tiene diferentes bloques, carpetas de placer que podemos
disfrutar por separado y combinándolas entre ellas. Pero vamos, no me extiendo más aquí. En el libro que dejo abajo en la descripción lo explico detalladamente.